Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. El Ministerio Cristo María abre su corazón una vez más para compartir la Palabra de Dios. Compartimos en esta oportunidad el tema La Caída, segunda parte, de nuestras antítesis número 208. Compartimos esta reflexión con la comunidad Niño Jesús, con todas las comunidades de Cristo María, para todo El Salvador y para el mundo entero. Le pedimos a Dios nuestro Señor que nos regale su bendición, que sea Él quien enseñe, Él quien proteja y Él quien transforme y levante este mundo que se está cayendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido en la primera parte el concepto de caída, el pecado de los orígenes, el pecado de Israel, la enseñanza de los profetas. En las redes aparece en las últimas horas, con la matanza que hubo el fin de semana, aparecen que están llegando a lugares donde se da culto a la Santa Muerte, una santería, altares, etc. Claramente eso empuja al ser humano al error, al pecado. Eso hace que en vez de acercarse a Dios, se alejen de Dios y puedan matar a todo tipo de personas, consumir todo tipo de drogas, alejarse cada vez más de Dios y de su hermano, el prójimo. ¿Cómo levantar este mundo que se está cayendo? Regresando a Dios, aceptando que somos pecadores, dejándonos guiar por Él. ¿Cuál fue el problema del Antiguo Testamento? Construyeron un becerro de oro, porque no querían dejarse guiar. Ellos querían llevar a Dios en sus hombros y que Él caminara donde ellos querían. Y no solamente eso. Cuando estaban comiendo el maná, no querían que Dios les diera de comer lo que Él quería. Ellos querían comer lo que ellos querían. Y renunciaron del maná. La independencia. No dejarse guiar por Dios. El jardín del Edén. El pecado no es un problema solamente externo. Es sobre todo interno. Es el rompimiento de mi actitud de sumisión, de respeto, de amor hacia el Creador. Entonces visualizamos cómo levantar este mundo que se está cayendo con el amor de Dios, regresando a Dios. Y Jesucristo el Señor nos va a iluminar precisamente en este camino. Queridos hermanos y hermanas, esta reflexión debe ser fundamental. No es un tema más, sino cómo resolver los problemas del mundo ahora. Veamos cómo lo explica. Entramos en 3 secciones: Jesús y los pecadores, el mundo del pecado y la teología del pecado según San Pablo. San Marcos 2:17. Nos va a explicar San Marcos en el capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Jesús viene a salvar al mundo, a levantar el mundo que se está cayendo, y para ello se mete en medio del mundo. No lo hace desde afuera, sino se mete en el corazón, en el interior del ser humano, para convencerlo, para rescatarlo. En medio de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo ahora? Ir, estar con ellos. Llevar la palabra de Dios, la presencia de Cristo a los demás, en medio de ellos. Pero no solamente está en medio de ellos. San Marcos en el capítulo 7
Pero en el versículo 21, 7:21, lo explica con claridad. Esta es la doctrina de lo puro y lo impuro. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, y continúa. Adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra del Señor. Toda la enorme perversidad está en el interior del ser humano. Si queremos, queridos gobernantes, dirigentes políticos, civiles, si queremos detener a este mundo que se está cayendo y levantarlo, es desde el fondo del ser humano. Está bien que salgan los soldados, la policía, a las calles y entren a las casas, pues, y a encontrar drogas, encontrar armas, pero eso no resuelve el problema. El problema lo resuelve Jesús, lo enseña Jesús. Hay que llegar al interior de la criatura. El problema está en el interior. De lo contrario, no se va a poder resolver este problema. Es el interior de cada ser humano. Lo pueden meter preso, pueden hacer más penales, pero la gente por dentro seguirá odiando, rechazando a Dios, rechazando al prójimo. Y no hemos resuelto el problema. Al contrario, ahí se hace más grave. Esto es necesario explicarlo. Denuncia exactamente cuál es el problema. Está en el interior. Lo que mira en el internet pornográfico, en el internet satánico, etc. En el consumismo, en la vanidad. Eso es lo que está penetrando en el interior. Se queda grabado en el interior del ser humano y es lo que está expresándose. 73 millones de abortos y todo lo demás. Una página muy conocida que tendría que ser el modelo de cómo levantar este mundo que se cae. San Lucas 15:32. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. San Lucas 15, en el corazón de su evangelio, nos expresa de una manera magistral cómo levantar este mundo. El pecador tiene que regresar al amor del Padre. El pecador quiso vivir su vida loca, solo. Ya no quiso tener a Dios. Otra vez Adán y Eva. Llevar su propia vida. ¿Qué es lo que está pasando con la gran mayoría de nosotros? Queremos llevar nuestra propia vida, independientemente de Dios. Y solamente se puede lograr detener esto cuando el pecador, usted y yo, regresemos convencidos a los brazos del amor del Padre. Es el amor del Padre. Jesús lo expresa muy bien. Él ha venido a encontrarse con todos y espera que la persona, usted y yo, reaccionemos, reconozcamos nuestro error y volvamos al encuentro del Padre a través de Jesucristo. Él ha venido a tocar las conciencias, el interior de cada uno de nosotros. Querido hermano, querida hermana, estamos en Cuaresma. Es el momento hermosísimo de reconocer todos nuestros errores, debilidades, todo lo que nos aleja de Dios tiene que ser retirado ahora. El ayuno, la limosna, la oración nos van a ayudar muchísimo.
Pero yo tengo que tener claro, estoy mal por dentro y tengo que detenerme ahora. Y no solamente tengo que detenerme, sino que tengo que regresar al amor del Padre. No se puede perdonar de ninguna manera si la criatura no quiere regresar al amor del Padre. Todos, sin ninguna excepción, regresando al amor del Padre. El Padre nos está esperando. Ese gran amor de Dios nos espera. Quiere hacer fiesta con nosotros. Pero dependerá si en verdad usted y yo regresamos con sencillez, sin prepotencias, sin alardes, sin vanidades. ¿Cómo lo encuentra el Padre? Aquel chico iba sucio, andrajoso, maloliente, pero venía dispuesto a trabajar, a ser un obrero. Él no quiso el amor del Padre y pretendió hacer su propio plan de vida. Le ha ido muy mal y reconoce que con Dios está muy bien y regresa. Ese es para explicar un poquito cómo Jesús revela la misericordia del Padre. De una manera hermosísima. No es una parábola, es una parábola en acción. Es su estilo de vida. Y Él espera que ese estilo de vida de Él sea también el nuestro. ¿Cómo levantar este mundo? Que todos tengamos ese amor del Padre. Que todos tengamos esa actitud de Jesucristo. De ir mostrando esa ternura, esa dulzura, ese amor del Padre a todos. Y lo hace de una manera hermosísima, con palabras y con actos, no solamente con palabras, con actos también. En San Marcos 1:23, había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: cállate y sal de él. Palabra del Señor. Muestra el poder, el amor del Padre. No solo es un Padre que tiene poder, es un Padre que tiene amor. Un amor que nunca falla, un amor que nunca traiciona. Un amor que está disponible para cada uno de nosotros, de una manera increíblemente grande, con palabras y con actos. Hoy es el momento, Cuaresma, es el momento de mostrar el amor del Padre. Esa mansa y humilde actitud de Jesús para con todos los demás ahora. Salimos de la situación. Va a valer la pena esta Semana Santa. Esa es la actitud de Jesús con los pecadores que somos todos. Y cada uno de nosotros fue creado pensando en que tendríamos que reproducir la imagen de Jesús. Hoy es el momento. El pecado del mundo. Pasamos a la segunda sección. ¿Cuál ha sido la actitud de cada uno de nosotros frente a ese hermoso mensaje de amor hecho vida en una cruz? El enemigo mantiene su lucha para llevar al mundo a la destrucción. Una vez más, el mundo se enfrenta con que hay que rechazar a Dios. La criatura se ha vuelto enemiga de Dios. Quiere hacer su propio plan de vida y le está yendo requete mal. En San Juan 3:19 encontramos: y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Palabra de el Señor. El problema lo plantea de una manera muy hermosa el Evangelio de San Juan. Vino al mundo. Está en medio de nosotros.
somos libres para elegir la luz o las tinieblas. Y nos hemos mal acostumbrado a las tinieblas y queremos seguir en tinieblas. Queremos una bendición, queremos una salida. Queremos que Dios nos bendiga, nos dé un empleo nuevo, que nos saque de una enfermedad, pero no queremos renunciar a las tinieblas. Queremos que se nos haga oración, pero no queremos renunciar a la borrachera, a las drogas, al sexo fuera de orden. ¿Cómo convencernos hoy que no queda mucho tiempo? Y entonces estos hermanos que tienen esos altares de la Santa Muerte, de brujería, etcétera, combinando un montón de cosas feas, creen que así van a obtener poder para vencer. Lo que están haciendo es hundiéndose más. Están rechazando la única y verdadera doctrina para quedarse con ese montón de supersticiones. Porque la única y verdadera doctrina no lleva a renunciar al pecado. En cambio, la santería te mantiene en el pecado y te hundes con todo y pecado. Tarde o temprano eso va a desaparecer, van a morir y muy mal. Pero no logran reaccionar a tiempo. La pregunta es, ¿usted y yo vamos a reaccionar en este momento? Sus obras eran malas. Sí, pero tenemos la gracia. Sería tan sencillo como decir, Jesús, si es verdad que existes, sácame de aquí, tómame de la mano. Quiero salir de mi vida de pecado. Y Él está aquí. Y si lo hacemos de todo corazón, seguro que el Señor nos saca en este momento. Saca al mundo entero de su pecado. Porque para eso vino. Le pondrán por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y su pueblo somos todos. Mateo 1:21. El problema es un acto de la voluntad, nuestra decisión, que es libre. Ahora bien, el mismo San Juan se encarga de explicar quién está detrás de nuestra cerrazón, de nuestra ceguera. En San Juan 8:34 encontramos: podemos salir. Jesús le respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Palabra del Señor. Y lo va a continuar reflexionando. ¿Quién está detrás del pecado? ¿Quién nos insinúa? No le hagas caso a ese Dios. Él solito quiere ser Dios. Él quiere dominarlo todo. Tú tienes derecho a vivir tu vida. El cuerpo es tuyo. Y nos hacemos esclavos de aquel que está insinuando esas cosas. Todo el que comete pecado es un esclavo ¿de quién? De aquel que me empujó a pecar. El que está detrás. El espíritu impuro. Entonces no solamente es que yo voluntariamente digo no, es que alguien me está empujando a decir no. Yo tengo que tener bien claro cómo levantar este mundo, aceptando con toda claridad que hay un ser con cierto poder, una criatura, es una criatura, que me está empujando a decirle no a Dios en este momento de la Cuaresma. El problema no se resuelve solamente con las procesiones y los actos litúrgicos. Si no he logrado limpiar mi interior, rechazando al maligno, pues no se resolvió el problema. ¿Qué pasó con Jesús en aquella Cuaresma? Venció al tentador y solamente después pudo salir a la vida pública. De lo contrario, no funciona. El influjo de Satán es clarísimo. No ha terminado de destruir a Adán y Eva y continúa haciéndolo con cada uno de nosotros. San Juan siempre, en el capítulo 15, versículo 21,
y 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Palabra del Señor. Si no hubiéramos escuchado esta reflexión, no tendríamos culpa o otra reflexión parecida. Pero la estamos escuchando. Tenemos un crecimiento. Pertenecemos a una parroquia, a un ministerio. El pecado está en nosotros. Es un acto de la voluntad que no queremos hacer. Si Él se hubiera quedado en el cielo, podríamos decir, bueno, es un Dios que nunca hemos visto, como dicen mucha gente. Pero Él está aquí, a través de su palabra. Está en la asamblea, está en el celebrante, está en la Eucaristía. Él está para nosotros. Basta que nos acerquemos, el hijo pródigo, que volvamos. Si voluntariamente no queremos, por la razón y por las excusas que nosotros digamos, ya es problema nuestro. No, es que en la iglesia solamente pecadores hay. Por los pecadores vino, para que dejemos de ser pecadores. Vino por ti, por mí, pecadores somos todos. Él puso el homicidio y la mentira desde el principio. La mentira con Adán y Eva, el homicidio con Caín y Abel, y esto continúa. Son dos grandes señales de la presencia del enemigo. La matazón, 57 o cuantos hayan sido el fin de semana. ¿Quién está detrás de ese homicidio? El mentiroso. ¿Cuántos de nosotros llevamos doble vida? Lo ha dicho el Señor un montonazo de veces. ¿Cuántos en verdad llevamos vida doble, vida oculta? Nos disfrazamos. El momento de estar en una comunidad, estar en la iglesia, en el ministerio. Pero después, como la Mujer Maravilla, nos cambiamos la ropa. Y aparece la Mujer Maravilla, contentando al mundo pecador. Y subimos la foto en YouTube, en Facebook, etcétera, dándonos la gran vida. Y aquí hablamos de un Cristo pobre. Pero en el Facebook aparece todo el lujo posible que podemos tener. Doble vida, homicidio y mentira. Un cristianismo de mentiras. Sencillo. ¿Dónde está esa sencillez? Hablamos de Dios con una gran facilidad a veces, pero no vivimos como Dios quiere. Él es palabra y acción. Es parecernos a Jesús. Él vino para servir de modelo, dice la carta de San Pedro, para que nosotros nos parezcamos a Él, del fondo. Por eso decimos Sagrado Corazón. Sagrado, el interior de Jesús. Jesús vence porque Él puede servirnos de modelo, porque no tiene pecado. San Juan 8:46. ¿Quién de ustedes puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Palabra del Señor. Antes ha dicho en el 44, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio. No se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Puede el Señor Jesús, a partir de este instante, contar con nosotros? Luchar desesperadamente por no volver a mentir, llevar una vida totalmente transparente, fieles en todo momento y en todo lugar. Nos estamos perdiendo la gran bendición. Estamos quedando sin nada. El placer sexual, una comida, una bebida, un paseo, eso dura un instante. La vida eterna nos está esperando. El otro nos entretiene con
montón de productos comerciales, sobre todo hoy en Semana Santa, viajes por aquí, paseos por allá. El Dios de la Biblia, ¿dónde está? Se está cayendo el mundo, ¿no te has enterado? ¿No te das cuenta lo que pasa? El problema de Ucrania no es el único problema. Hay problemas mayores. Nadie habla de los 73 millones de abortos. O como dijo el Papa Francisco, es más grave la desunión familiar que la pandemia. Y de eso no se habla. No se habla de Polonia, que ha recogido 2 millones de ucranianos porque Polonia se ha opuesto al aborto. Estamos en un mundo mentiroso. La publicidad nos lleva por un mundo equivocado. Pero esa gente está mintiendo, está diciendo la verdad. ¿Y nosotros? Ahora, lo hermoso de todo esto, Jesús no solamente ha venido a derrotar al mal y lo derrotó en la cruz con un acto hermosísimo de amor, el más grande, el supremo, el único. Y Él espera que también nosotros hagamos lo mismo. Pero además de eso, quiere compartir su gloria con nosotros, ese Dios. En San Juan 20, 23, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Él es Dios. Él perdona. Cuando alguna persona dice, no, a mí no me pida perdón, el único que perdona es Dios, no ha leído el texto. Él ha delegado esa capacidad, esa gracia de perdonar. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Claro, Él está instituyendo un grupo que va a tener una sucesión apostólica, pero delega al hombre, le presta su enorme capacidad de perdón y quiere que también unos con otros nos perdonemos. ¿Para qué? Para que estemos con Él en la gloria para siempre, desde ahora. No puede haber una persona que tenga rencor y que pretenda estar en comunión con Dios. No existe. Aunque tenga carismas. Porque también el otro tiene carisma y es rencoroso. A veces nos equivocamos. Pensar que si Dios me utilice porque estoy bien y puedo tener rencor y estar pecando, peligroso. Estoy en pecado. Él me utiliza en favor de, pero mi pecado me lo van a cobrar. Tengo que ser bien claro, tarde o temprano esto va a tronar. El pecado. Hemos sido enviados a perdonar. En primer lugar, un misionero, un cristiano, tiene que tener corazón de padre para perdonar a todos, todas las veces que sean necesarias. ¿Cuánto nos está costando perdonar? Por eso no avanzamos. Por eso el mundo se está cayendo. Estamos llenos de rencorosos. Más de 8.000 millones de habitantes en la tierra. Y todos compitiendo quién es el más rencoroso de todos. Jesús nos perdonó en la cruz. Nos dio su amor y lo sigue dando. La palabra, la Eucaristía. Pero nosotros no queremos ese amor. Queremos el becerro de oro. Que lo podemos llevar nosotros para donde nosotros queremos. No el que nos domina, el que nos dirige, no. Nosotros queremos dominar a Dios. Esto es hermoso, es tremendo, el gran amor de Jesús. Él tuvo que sufrir, Isaías 53, pagar por nuestros delitos y pecados, de una manera amorosísima. Y lo dice Jesús en su pasión. Si hubiera que pagar de nuevo por salvar un alma, toda la pasión, habría que hacerlo, porque vale tanto el ser humano. ¿Por qué? Porque es imagen del Dios vivo. No podemos perder ni una sola oveja. Claramente el pecado no le afecta a Dios. Él es Dios. El pecado nos afecta a nosotros. Los que se pierden somos nosotros. Él sigue siendo Dios. No le afecta, Él es Dios. Nos afecta a nosotros. Los 10 mandamientos, las tablas las dio para que no nos perdamos nosotros. Él sigue siendo Dios. Pero el hombre no quiere los 10 mandamientos, quiere el becerro de oro, su propia ley. Pasemos ahora. San Pablo
la teología del pecado según San Pablo. Romanos 5:14. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Palabra de Dios. No pecaron con una transgresión semejante. Son diferentes términos para hablar de pecado. Transgresión, inclinación, afecto desordenado. Pero al final, todos ellos, diferentes en sí, nos llevan al alejamiento de Dios. Todo aquello que es desobediencia a las reglas de Dios nos llevan, grande o pequeño, nos llevan a alejarnos de Dios y los aprovecha el enemigo. Por una hendidura, decía Pablo VI, por una hendidura entró el demonio en el Concilio Vaticano II. No necesita la puerta, por una hendidura. Entonces, como enseña San Francisco de Sales, hay que rechazar hasta la inclinación al pecado, porque vamos a terminar cayendo. No podemos coquetear a partir de ahora con el pecado, estamos en Cuaresma. No más pecado, como decía Santa Catalina de Siena. Reconocer claramente el pecado es, en primer lugar, contra Dios. Salmo 51. ¿Cómo lo reconoce el rey David? He pecado contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. ¿Cuál es la maldad? El pecado. Maldad que aborrece Dios, porque nos separa de Él para siempre. No importa. No, es un pecadito pequeño, es un pecado blanco, es un tirito al aire. Por pequeño que sea, le ofende, le duele gravemente a Dios. ¿Por qué? Porque siente la distancia, el alejamiento de nosotros de Él. Y va a insistir igual que el Señor Jesús en Romanos 7:14, que es interior. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Palabra de Dios. La ley es espiritual, yo soy de carne. ¿Y una carne cómo? ¿Qué concepto tiene San Pablo de carne? Inclinado al pecado. Pero tengo que luchar. La carne, todo mi ser se inclina por la publicidad, por las herencias, por las amistades. Me inclino hacia el pecado. Un traguito no es nada, ¿para qué? Por un traguito. Me inclino y yo mismo lo disimulo y yo mismo lo encubro. Le dice Santa Margarita María Alacoque, no te permito ni el pecado más pequeño. ¿Lo oyó bien? Se lo repito, con gusto. Jesús es Santa Margarita María Alacoque. No te permito ni el pecado más pequeño. Revisémonos, queridos hermanos, en este momento. ¿Cuáles son los pecados más pequeños que tenemos? Pues eso nos separa de Jesús. Eso permite que el mundo se caiga en este momento. Todo aquello que ofende a Dios, nada. El que obedece nunca se equivoca. Se puede equivocar el que manda. El que obedece nunca. Lo hacemos en el nombre de Dios. Es el momento de arrancar todo aquello que nos separa del Señor. Todo, por pequeño que sea. Aún las cosas buenas, como dice Lucas 14:33. El que no renuncia a todo lo bueno no puede ser discípulo mío. El Papa Francisco, al asumir el papado dijo, si yo no soy discípulo de Cristo, no puedo ser un buen papa. Aunque sea papa, no funciona. Tengo que ser discípulo. Y el discípulo renuncia a todos sus bienes. Ya no se diga a todos los pecados. Por supuesto que sí, por pequeños que sean. Tenemos que ir más allá. Este es lo que se espera ahora en esta Cuaresma para salvar al mundo que se está cayendo. Una renuncia total. ¿Qué tal si lo de Jonás se practicara en este momento a nivel mundial? Desde el más poderoso del mundo hasta el último,
del último de los animales, todos en ayuno, oración, penitencia, llorando nuestros errores, todos. El mundo se salva, renunciando a todo tipo de pecado por pequeño que sea. El mundo se salva ahora. El pecado es interior, mi carne, pero también, además de eso, es universal. En Romanos 6:12, con toda claridad. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus apetencias. Hoy más que nunca hay que hacer ayuno. Y no es malgastar la salud. No, no es eso. Es aprender a decir no a ese programa de televisión. No a esa amistad inadecuada. No a ese chisme, a esa murmuración. No a ese perder el tiempo hablando de cosas que no van ni vienen. Ayuno de todo pecado, por pequeño que sea. No solamente de comida, claro que sí, también ayuda. Jesús lo hizo. Pero también de todo aquello, de todo tipo de pecado, por pequeño que sea. Es necesario decirlo ahora en esta cuaresma. Ayuno de todo pecado hasta del más pequeño. Entran los 7 pecados capitales con todas sus variantes: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, etcétera. Todo lo demás. Idolatría, diría el Señor en uno de sus mensajes. Idolatría. Me he hecho Dios de mí mismo. Hay teorías que dicen Dios somos nosotros, por lo tanto me tengo que obedecer a mí mismo. Hay un solo Dios, único, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Nada más. No reine el pecado en su cuerpo mortal. El que está reinando en este momento es el pecado. El cuerpo es mortal. Estamos obedeciendo la publicidad. Tome, consuma, compre, beba, váyase, salga, invierta. Y estamos en una competencia, en una lucha, a ver quién tiene más, quién tiene el mejor carro, la mejor casa, los mejores atuendos, etcétera, desfile de modas en las parroquias. Estamos en un problema muy grave. El pecado está reinando. No puede ser. El que tiene que reinar es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo, pero no se nos nota. Ahora bien, en Romanos 11:32, va a decir con toda claridad San Pablo: Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Palabra de Dios. Dios permite, porque somos libres, hay que estudiar bien el texto. Dios permite, porque somos libres, de que caigamos en pecado, pero con el objetivo de levantarnos de ahí si nosotros queremos. Él ha pagado el boleto. Permitió que estuviera el pueblo de Israel 400 años de esclavo en Egipto para sacarlo de ahí. Pero esperó que el pueblo gritara, llorara, suplicara, y Dios lo sacó. El hijo pródigo que regresa otra vez más. Y Dios lo acogió. Con poder lo sacó de Egipto. Hoy quiere hacer lo mismo contigo, conmigo, con este mundo que se está cayendo. Él quiere hacer señales portentosas, pero en favor nuestro, no en contra nuestra. Ahora es el momento. Entre más grande es la caída, más grande tiene que ser nuestro clamor y más grande es la bendición que vamos a recibir ahora. Hermanos, unámonos todos. No basta que hagamos una oración en cadena, agarrados de las manos. No basta que hagamos una peregrinación a cierto santuario. Es el pecado que llevamos dentro el que tenemos que renunciar ahora. Y cada uno, desde su lugar donde se encuentra, todo renunciando al pecado, pidiendo mucho Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumíname
¿Cuáles son todos los pecados? Juan 16:8. Él los convencerá de su pecado. Espíritu Santo, ven, convénceme de mi pecado, hasta de los más pequeños. Ya no quiero, dame la fuerza, la gracia para no seguir pecando ya nunca más. Ha llegado el momento de levantar el mundo ahora. Hay que decírselo a Estados Unidos, a Rusia, a Ucrania, a Venezuela y a todos los países del mundo. Pero sobre todo hay que decírmelo a mí mismo. Tengo que levantar este país. Tengo que levantar Centroamérica, renunciando a todo tipo de pecado ahora. Mañana puede ser muy tarde. Dios lo ha permitido para que nosotros descubramos que solos no podemos, para que descubramos que el poder de Dios es grandísimo, que la mano de Dios no tiene límite. Él lo ha permitido porque Él sabe que me puede sacar de ahí, no importa dónde me encuentre, en qué tipo de pecado ahora. Él es más poderoso que todos mis pecados juntos. Basta que yo le diga, Señor, perdóname, ayúdame. Ya no quiero seguir esta vida pecadora que llevo. Ayúdame, Señor. Rescátame, Señor Dios. San Juan de la Cruz cuenta una anécdota. Se cayó en un charco, poco hondo. Y de pronto dice, Señor, ayúdame, invocando a Mamita María. Y de pronto apareció la señora y le dice, dame la mano. Y el niño muy inocente le dice, no, señora, te voy a ensuciar. A ver, agarra la mano, ven. Lo sacó, ¿verdad? Interesante. No importa el lodo en que estés. Ahí está María, ahí está Jesús. Y no le impresiona que estemos llenos de lodo. Lo importante es que le gritemos, ayúdame. Y nos saca. Escurriendo lodo, sí, pero nos saca de ahí. Es el momento de gritar a Dios, de clamar a Dios. Señor, ayúdame, ya no quiero seguir pecando. No quiero ser parte del problema del mundo. Terminamos. Este misterio de la salvación, el plan de la salvación, ¿cuál es? Son los intentos perseverantes de Dios por salvar al hombre del pecado. Ese es todo el plan de la salvación. Reiteradamente, el otro diciendo que no, Dios diciendo que sí. Una lucha constante por sacar al hombre de su rebeldía, de su pecado. En Romanos 8:28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Palabra de Dios. En todas las cosas interviene Dios para su bien, con una condición, que lo amemos. Es el amor a Dios el que nos va a sacar de esto. Es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el que nos va a levantar el mundo que se está cayendo. Él lo ha puesto a nuestra disposición en la cruz, en la Eucaristía, en la palabra, en la asamblea. Pero está esperando que le clamemos a Dios, Señor, ayúdame. No importa dónde estoy o cómo estoy, Señor, ayúdame. Quiero descubrir que solo tú eres Dios y solo tú sabes bien lo correcto. Señor, ayúdame, arranca la ceguera que tengo, la soberbia. O como dice San Nicolás de Flue, patrón de Suiza, despréndeme de mí mismo para poseerte solo a ti. Hemos creado una dependencia de las personas, una dependencia de las cosas, una dependencia de nosotros mismos. Y creemos que somos nosotros los que tenemos que cuadricular la vida a los demás. Aplastamos a nuestras parejas, aplastamos a nuestros hijos, aplastamos a nuestros hermanos. Es Dios el único que no aplasta, pero que sí levanta y puede sacar este mundo del agujero en que está cayendo. Al final ponemos aquí, cristomarianos, amemos a Jesús que con la cruz y su gran amor nos ha salvado. Amemos, démosle todo nuestro amor a Jesús, porque hemos dado el amor a las criaturas o a las cosas o a los animales. ¿Por qué no amar a Jesús, que es el único que tiene poder total para levantar este mundo en un instante? No le cuesta nada. ¿Por qué no se lo pedimos en este momento? Hermano, créelo.
¿Qué vas a perder con entregarle tu amor en este momento a Jesús? Clamarle, Señor, no quiero seguir esa borrachera, esa adicción. Quiero salirme de las pandillas, de la prostitución. Quiero salirme del lesbianismo. Quiero salirme del pecado. Quiero salirme de la corrupción ahora. Ayúdame. Estoy convencido, eso no me va a llevar a ningún lado bueno. Voy a terminar muy mal. ¿Por qué no se lo pedimos ahora? Padre eterno, sabemos que nos está costando mucho creer. Nos está costando mucho orar. Como dice el Padre San Pío de Pietrelcina, la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Y nos está costando mucho orar. Porque ya no tenemos ese cariño, esa confianza en ti, Señor Dios. Venimos a pedirte nosotros, con ese poco de confianza que todavía nos queda, con ese amor que todavía está en nosotros, que nos aumente la confianza y el amor. Pero no solamente a nosotros, al mundo entero. Señor, misericordia para los 73 millones de niños abortados de una manera directa. Señor, todos los que se están matando, no solamente en Ucrania, en el mundo entero. Señor, por todos los matrimonios deshechos, por toda la gente que se está hundiendo en los vicios, venimos a pedirte misericordia. Y tú indicas en este momento, para gloria tuya, que la única manera de levantar este mundo es orando. En oración pidiendo que tu amor descienda, que nosotros en oración acojamos tu amor. Y que el mundo está orando muy poco. Y que si no oramos, lo dices en este momento, el mundo estará peor cada vez más. Y que no es tu decisión, es la nuestra. Papito amado, perdónanos. Oramos y queremos amar como Jesús en la cruz hasta el final. Y queremos que nuestra vida se convierta en una oración, en un acto de amor permanente en favor de todos. Ya no queremos seguir odiando a nadie. Queremos perdonar a todos, amar a todos, hasta dar la vida por todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si el Señor nos lo permite.